Muy buenos días para todos. En nuestra capacitación del día de hoy vamos a tocar el tema de comité de convivencia. Entonces, para algunas empresas, yo ya tengo la infografía construida. Es esta que tenemos acá, tenemos una descripción y principalmente para la capacitación de comité de convivencia, pues nos vamos a enfocar más que todo en el tema de las funciones. Entonces, tenemos la infografía, tenemos también ya la evaluación. Recuerden que en los procesos de evaluación son dos. Puede ser un proceso de evaluación escrito o puede ser a través del formulario de Google que va a quedar adjunto para que puedan hacer la evaluación y de esa manera pueden recibir su certificación del curso no, de la capacitación. Entonces quiero que primero miremos qué preguntas, a partir de la capacitación, qué preguntas vamos a resolver, cuáles son las inquietudes a las que queremos llegar a solucionar, llegar a resolver. Entonces vamos a encontrar primero, vemos por acá que dice qué es el comité de convivencia, es decir, este sería nuestro contenido temático. Segundo, describa una función del comité de convivencia, describa una función del comité de convivencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, normalmente en las evaluaciones escritas, normalmente siempre hay dos preguntas que vamos a tratar de resolver. El hecho de que sean tres preguntas y que dos sean la misma, miren acá, escriba una función del comité de convivencia, no quiere decir que la respuesta sea la misma, ¿sí? Porque para este caso en concreto, pues el comité de convivencia tiene varias funciones, son como nueve o 10 funciones específicas. Entonces, esas son las incógnitas, las preguntas que vamos a resolver. Esto no está en infografía, pero teniendo en cuenta que esta capacitación de comité de convivencia de una u otra manera, es una capacitación técnica que está reglamentada, no quiero que miremos o que nos profundicemos en la infografía que yo entrego, que yo hago, sino que quiero que miremos directamente la resolución que nos dice. Entonces, vámonos hacia allá y lo que vamos a encontrar es la resolución 3461, por acá yo ya la tengo estudiada, dice resolución 3461 del 2025 del Ministerio de Trabajo, y vamos a ver que primero dice que por medio del cual se deroga la resolución 652. Entonces, todas estas resoluciones que habían antiguamente pues quedan derogadas, incluyendo la 1356 del 2012. Y actualmente todo lo que tenga que ver con comité de convivencia va a estar reglamentado por la resolución 3461. ¿Listo? Entonces, primero lo que necesitamos es saber y lograr entender qué es el comité de convivencia. Entonces, vayámonos por acá. A ver, todo esto nos habla del objetivo, de la resolución, el objetivo de la resolución, no del comité. Eh, pero quiero que vayamos por aquí porque lo primero que quiero que entendamos es el funcionamiento. Aquí, creo que esto me sirve. Acá, sí. Entonces, para lograr definir el comité de convivencia, vamos a mirar, nos vamos a apoyar de esto. Dice que el comité de convivencia laboral es una instancia preventiva del acoso laboral independiente de su funcionamiento, que constituye a proteger a los trabajadores contra el riesgo psicosocial que afecta la salud en los lugares de trabajo. Su rol es preventivo, orientador, conciliador y canalizador. Por lo anterior, el comité no determina si hay acoso laboral. Entonces, miren, quiero que hagamos una comparación con mi infografía, y es que acá en términos de la resolución nos habla de que el comité de convivencia es una instancia preventiva, ¿sí? Eso a veces no lo entendemos. Entonces quiero que lo llevemos a otro escenario y es el comité de convivencia, normalmente yo digo es un grupo de trabajadores, es un equipo de trabajadores organizados, ¿sí? Esto cuando habla de una instancia, si bien es cierto que está en términos de tiempo y lugar, en realidad lo que hace referencia para que lo logremos entender es que es un grupo, es un equipo de
de trabajadores, pero hay algo importante. Mire que aquí dice independiente en su funcionamiento. ¿Sí? Es independiente en su funcionamiento. Es decir, primero el comité de convivencia pues ya tiene una estructura, aquí la resolución lo dice, tiene unas funciones, pero ellos actúan independiente, de manera independiente. Es decir, ellos en términos del funcionamiento del comité no hay una subordinación del patrón. ¿Sí? Estoy hablando bajo su rol de representantes del comité de convivencia. ¿Sí? Ellos no tienen una subordinación, ellos actúan independiente al funcionamiento. Entonces, dice, para proteger a los trabajadores de los riesgos laborales que afectan su salud en los sitios de trabajo. Entonces, esa es como la primera parte. Entonces, cuando nos vayamos por aquí para la pregunta de que habla de qué es el comité de convivencia, entonces lo que debemos entender es que es un grupo de trabajadores o un equipo de trabajadores organizados que actúan de manera independiente al funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Importante, acá me voy a devolver un poquito en función de la resolución, y es que el comité de convivencia está conformado por trabajadores, pero esos trabajadores tienen dos roles. Uno que es representante de los trabajadores por parte directa de los trabajadores, y otro que es representante por la empresa, ¿sí? Igual son trabajadores, pero van a representar la empresa, y otros trabajadores pues van a representar a los trabajadores como tal. Entonces, bajo esos dos roles, unos representan a la empresa y otros representan a los trabajadores, pues ellos van a actuar. El número de trabajadores que van a estar dentro del comité de convivencia depende del tamaño de las empresas, ¿sí? Entonces, en eso no me quiero alargar, ¿sí? De hecho, a veces lo que quiero es que las capacitaciones sean muy prácticas, entonces trato de que no se vuelvan tediosas. Entonces, pero sí que es importante que sepan de que los representantes, tanto de la empresa como de los trabajadores, tienen que ser en partes iguales, ¿sí? Entonces, avancemos por acá un poquito. Miremos la segunda, la tercera pregunta, que es así, son preguntas que son importantes para que lo entendamos, y es funciones. Miren que aquí ya hay un capítulo específico de la resolución 3461 que me habla, el artículo 6 me habla específicamente de las funciones. Y miremos entonces esas funciones. Una función es recibir y dar trámite a las quejas. Entonces, de acá que debemos ser cuidadosos, ¿sí? Digamos, para los que son parte de los comités. Y es que no todas las quejas que llegan al comité de convivencia son o de acoso laboral o que dañan la convivencia en la empresa. Hay algunas denuncias que llegan, pero son más de denuncias que deben ser atendidas por el área de recursos humanos, por el área administrativa, que realmente por el comité de convivencia. Entonces tenemos que ser cuidadosos en esas quejas que llegan, evaluarlas si realmente es una queja que tiene que ver con un tema de acoso laboral o que tiene que ver con un tema de convivencia, de relaciones intralaborales. Entonces, la primera función es recibir y dar trámite a las quejas. La segunda función es examinar de manera confidencial los casos específicos, ¿sí? Entonces, cuando llega la queja, hay que revisarla, hay que examinarla y hay que mirar entonces si realmente es una queja que deba ser atendida o debe ser una queja que debe ser desestimada. ¿En qué momento puede ser una queja desestimada? Este es un ejemplo que yo coloco mucho en las empresas, y es, hemos recibido quejas al comité de convivencia en donde dice, es que llego tarde y mi jefe me está colocando memorandos, ¿sí? Entonces, miren que ahí ese contexto no es un tema de convivencia, ¿sí? No es un tema de acoso, es un tema disciplinario, porque la misma persona dice, venga, es que yo llego tarde, pero él me coloca memorandos. Entonces, eso es un tema de conducto regular y eso es un tema disciplinario. Entonces, hay que tener, obviamente,
todos los escenarios tienen diferentes características, diferentes contextos, sí, pero digamos que de manera puntual y de una manera sana. En el ejemplo lo que quiero decir es que hay personas que colocan denuncias, pero que uno las va a estudiar a fondo y no tienen que ver ni con un acoso ni con temas de convivencia. Por ejemplo, el tema de salarios, ¿sí? Entonces, no, es que yo gano 2.500.000 y a mí no me hicieron el aumento de ley. Sí, pero entonces dice que el aumento de ley es únicamente para los que ganan salarios mínimos, ¿sí? Es discrecional de las empresas hacer aumentos, ¿sí? Entonces, esa queja, uno, si le da otro contexto, uno dice, no, es que lo están acosando porque lo están presionando económicamente y todo eso, sí, pero la realidad es que en realidad las empresas no están obligadas a hacer aumentos de sueldo para aquellas empresas para aquellos trabajadores eh, que ganen más de un salario mínimo. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? O sea, lo que digo, hay muchos detalles en todos los casos, hay que ser cuidadosos, pero de los dos ejemplos que les he dado, son quejas que uno puede desestimar porque no corresponden al comité de convivencia, corresponden al área de recursos humanos, corresponden al área administrativa, a otras áreas, pero no precisamente de nosotros. Entonces, recordemos, estamos en funciones, recibir y dar trámite a las quejas, examinar de manera confidencial los casos que se presenten cuando se evidencia que sí es una queja que debe ser atendida por el comité, se debe escuchar a las partes involucradas. Esa es una función específica. Mire la que aquí está en la número 3. Escuchar a las partes involucradas. Luego de que se escuche a las partes involucradas de manera individual, no grupal, no se van a reunir, esto genera malestar, entonces debemos ser como muy precisos en el tipo la forma de hacer las entrevistas. Tiene que ser de manera confidencial. Entonces, después de que las escuchamos, ahí sí podemos adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes. Entonces, esto también es una función. Veamos otra función, 5, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. Obviamente de la reunión que vayamos a tener en este numeral 4, pues van a salir unos compromisos, van a salir unos acuerdos y el comité debe hacer seguimiento a esos compromisos. Este número 6 no lo quiero profundizar, pero sin embargo sepan de que hay un numeral 6 en la resolución. Este número 7 nos habla de que el comité de convivencia debe presentar informes a la alta dirección. En este caso estamos hablando del sector privado, entonces a la gerencia de la empresa, hacer seguimiento a los compromisos y recomendaciones, elaborar informes trimestrales de la gestión realizada por el comité, por ejemplo, casos, número de denuncias al comité de convivencia, número de casos atendidos, número de casos confirmados, ¿sí? Capacitaciones, todo lo que se haya hecho durante ese periodo a nivel del comité de convivencia. Y al finalizar el año, entonces debe presentar un informe anual. Entonces, vean de que esta resolución nos ayuda mucho en el proceso de la capacitación porque primero nos ayuda a definir qué es el comité de convivencia y segundo nos da las funciones específicas. Entonces, vayamos un poquito ahora sí a la infografía y miremos qué dice mi infografía. Ya vimos la parte técnica, legal, normativa como tal, ahora veámosla un poquito desde este punto de vista. Dice que el comité de convivencia es una estrategia, ¿sí? También porque es una estrategia, porque es parte de los mecanismos de comunicación, participación y consulta. Entonces es un mecanismo de participación que tienen los trabajadores. ¿Sí? Obviamente bajo un esquema de denuncia. Y por allá lo decía también, ¿sí? Preventivo, ¿sí? Habla de otras cosas también. Entonces es una estrategia que adoptan las organizaciones, es decir, las empresas, para contribuir a la protección de los trabajadores, cuyo objetivo es el pro, propender por mejorar las condiciones laborales y salvaguardarlos contra posibles riesgos psicosociales que puedan afectar la salud mental en las actividades laborales. Esto pocas veces lo menciona en el tema de los riesgos psicosociales desde el contexto del comité de convivencia, pero eso también lo menciona la norma. La norma me habla de riesgos psicosociales. No.
acuerdo, démosle. Ah, sí, ahí está. Sí, aquí está, miren. Comité de convivencia es una instancia preventiva del acoso laboral independiente en su funcionamiento que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales. Miren que igualmente lo menciona. Entonces, avancemos aquí en mi infografía. Funciones, recibir y dar trámite a las quejas, ya lo hablamos. Una de las funciones del comité de convivencia es adelantar reuniones, ya lo vimos. Una de las funciones del comité es formular un plan de mejora concertado cuando hay casos que se evidencian. Obviamente hay que tener compromisos entre las partes. Una función del comité es hacer seguimiento a los compromisos y una función del comité es elaborar informes trimestrales. Entonces miren que aquí vimos un paralelo entre la norma, ¿sí?, de manera legal que dice, y otra a partir de la infografía que yo construyo, que esta infografía les está llegando. Entonces, para todos les agradezco mucho por la participación, les agradezco mucho por este espacio. Tengan en cuenta esta información que igual ustedes pueden ampliar a partir de la lectura de la resolución 3461 y pueden dedicarle un poco más de tiempo. Les agradezco a todos, feliz día, nos vemos en nuestra próxima capacitación. Por favor no olviden hacer el proceso de evaluación, ya sea de manera escrita o sea de manera en el formulario de Google, de manera virtual, para poder tener la asistencia, la participación y de esa manera generar la certificación de la capacitación. Gracias a todos, que estén muy bien, gracias.